Hola de nuevo, bueno, me llamo Daniel, algunos ya me conoceréis de los dos vídeos anteriores que he hecho. Y bueno, prometí un tercero relacionado con o bien prácticas o bien programación didáctica y me he ido a defensa directamente. Haré probablemente otros vídeos relacionados con la programación y otro posiblemente con la parte práctica, por supuesto encarado a FP. Sé que algunos venís aquí después de la charla que hice en el máster y algunos venís de biología, pero bueno, al final también es otra opción opositar para formación profesional. Por lo tanto, centraré un poco tanto el vídeo de hoy como los dos próximos, un poco con formación profesional. Bueno, tribunales de oposiciones, ¿no? Voy a hablar directamente de la defensa y os voy a decir algunos consejos que a mí me hubieran venido bien saber antes, probablemente, de enfrentarme a esa parte de la oposición. Y recuerdo la importancia de la defensa. Al final, ya lo he dicho en otros vídeos, pero al final el tema depende un poco de la suerte, el práctico también depende de la suerte. Es cierto que la programación se puede trabajar, pero si la has despistado, al final el último recurso que te queda es la defensa, es intentar defender aquello que has hecho. Por lo tanto, yo creo que la segunda parte de la oposición, ya sea programación o defensa, son cosas que previamente tú puedes trabajarte y que no dependen tanto de la suerte. Entonces, voy a centrar la explicación de hoy un poco en función de las pocas dudas que he recibido al correo o algunas dudas de algún compañero que me pregunta. Y he hecho esta presentación también en base a respuestas que yo mismo puedo dar por vivir la experiencia, respuestas que han vivido compañeros míos después de preguntarles durante estos días para hacer la presentación, o incluso me he visto algún vídeo de internet e he intentado recopilar toda esta información para que quede plasmada en este vídeo. Bien, bueno, al final, como bien sabéis, la primera parte de la oposición es tema y práctico, y si pasamos, conseguimos ir a la segunda parte, que se centra en entregar una programación y después en exponerla y defenderla. Eh, Posibles interacciones con el tribunal, ¿no? Este vídeo va un poco encarado a lo que es la interacción con el tribunal, y es que podemos observar igual que el tribunal nos hace muchas preguntas, pero yo creo que al final eso es positivo porque eso, para empezar, creo que sirve para aclarar dudas. Puede ser que a la hora de ellos completar la rúbrica o los checklists queden algunas dudas después de realizar la programación. Entonces, no os asustéis si os van a preguntar o si os preguntan mucho, porque yo creo que eso es positivo. Eso quiere decir que intentan buscar esa parte igual que no han visto en la lectura o ese déficit igual que han podido ver o si tienen alguna duda, si creen que algo se queda un poco vacío, te lo preguntan para que les aclares, para que defiendas tu programación. Por lo tanto, lo más normal es que te hagan preguntas. Y si te hacen muchas, yo creo que es positivo porque sirve para bien profundizar en el tema, bien porque les ha llamado la atención o bien porque quieren asegurarse de que están interpretando correctamente la programación que han leído. Por lo tanto, yo creo que estos son aspectos positivos. Es importante también tener en cuenta, ahora después leeré los criterios de valoración en el caso de la oposición de la Comunidad Valenciana en 2023, en concreto de la especialidad procesos sanitarios, pero sí que es importante que des respuestas acordes a lo que te están preguntando dentro de una lógica y intentar salir del apuro. Es así, dar una respuesta correcta y en caso de no saber la respuesta 100%, nunca decir no lo sé o quedarte totalmente en blanco, porque al final eso va a desmontar la argumentación que puedas tener de la programación o la defensa. También es importante, a la hora de responder a estas preguntas, tener en cuenta que el tribunal puede ponerte en diferentes situaciones, es decir, que apliques esa programación en diferentes situaciones. Plantearte preguntas que a priori pueden resultar extrañas, pero que no son para fastidiarte, sino son para ver tu capacidad de adaptación a los cambios que pueden ocurrir día a día en las aulas y para ver cómo la defiendes, si realmente estás preparado para defenderla o llevarla realmente al aula. Bien, preparación previa.
Bien, esto es una diapositiva que hice y son cosas que me anoté cuando yo salí de mi oposición. Son cosas que igual me hubieran gustado saber antes. Debéis de tener en cuenta, sobre todo, el primer punto, que es dónde vais a hacer esa defensa. ¿La vais a hacer en una aula? ¿En qué aula? ¿En qué instituto? Por supuesto, solo debéis de saber, pero esa aula va a tener recursos para tú poder defenderla correctamente. Es decir, va a haber pizarra, va a haber proyector, va a haber tiza, va a haber rotuladores, va a haber borradores, va a haber pizarra digital. Y esto os lo comento porque me contaron la experiencia un poco amarga, de hecho, de un compañero que eh, tenía su USB preparado para ponerlo en el ordenador y proyectar y se encontró con una pizarra digital. Empezaron a contar el tiempo y no sabía cómo se puso nervioso, obviamente, y es un problema eso. Por lo tanto, antes de saber o antes de defender nuestra exposición, debemos de saber en qué medio o en qué entorno lo vamos a hacer. Si esa aula va a tener esos recursos o no. En caso de que no los tenga, tener un plan B y en caso de que los tenga, asegurarnos que sabemos cómo funciona. Yo veo inteligente preguntar, ir un día lectivo antes de la exposición y preguntarle a algún compañero interino o a algún compañero, profesor, funcionario, quien sea, jefe de estudios, quien sea, explicarles la situación, decir, oye, que voy a exponer, voy a hacer la programación aquí, simplemente vengo a informarme qué tipo de pizarras tenéis, cómo funcionan, tal. Y si os dejan y si os permiten, por supuesto, intentar que quede claro todo el tema tecnológico antes de hacer la exposición. Lo mismo si vais a llevar, si vais a hacer la exposición con pizarra, debéis de aseguraros que va a haber pizarra y qué tipo de pizarra. ¿De acuerdo? Parecen tonterías, pero os prometo que el día de la exposición realmente te da cierta ansiedad el no saber eso. Después, por supuesto, llevar un plan B. Este plan B, disculpad, un momento. Este plan B consiste en, aunque a ti te confirmen que hay pizarra, que hay ordenadores, aunque a ti te confirmen todo eso, yo siempre llevaría un plan B que no dependa de medios externos. Es decir, llevar una cartulina con todo resumido, llevar fichas, yo qué sé, lo que creáis. O incluso también practicarlo alguna vez con la pizarra por si fallara alguno de los planes A. ¿De acuerdo? Esto lo digo porque... Por suerte no son muchas experiencias así, pero sí que puede darse el caso que vas a exponer y no tienes esos medios, ¿sí? Y lo vas a hacer genial, seguro, pero eso puede generar cierta ansiedad, que te pongas nervioso, descontrolarte un poco. Entonces, ese día debe de estar todo atado. Por otra parte, gestionar el tiempo. Lo mismo, controlar el tiempo y esto también lo digo porque en muchas convocatorias, por ejemplo en Madrid, el tiempo empieza a contarte en el momento en que tú entras al aula. Por lo tanto, todo este tiempo que se tarda en poner el ordenador, en encender el portátil, encender el proyector, poner el USB, la pizarra digital, etcétera, todo este tiempo va a descontarte, se va descontando. Por lo tanto, realmente no tienes 20, 25 minutos para hacer la exposición, a lo mejor tienes 22. Entonces, si tú te llevabas programado, que era mi caso, yo me lo cronometré, yo iba muy ceñido, si se te descontrola un minuto o dos, puede dañarte esa exposición. Por otra parte, también que priorices el tema. Puede ser, puede ocurrir, a veces nos ponemos nerviosos, y os lo digo yo, que soy un poco nervioso, y a veces puede ocurrir que se te descontrole algo. Y que tengas que ir por el minuto 18 y vayas por el minuto 22. Puede pasar, puede ocurrir. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es quitar la paja, ir directos al grano y hablar de todos los puntos que se deben de incluir en la defensa. Es decir, ¿os imagináis que hacéis un tema donde hacéis una introducción muy larga, empezáis a desarrollar el tema y os falta tiempo, no ponéis la bibliografía, no ponéis la conclusión, no os da tiempo a acabar el desarrollo? Todo eso van a hacer que tu valoración del tema sea incorrecta, porque te van a faltar apartados. Y yo creo que es más grave que te falten puntos importantes a que desarrolles los puntos un poco menos.
Es decir, vale la pena hablar, aunque sea rápido, de diversidad, de aplicado a la programación hablo, de una evaluación, por supuesto, de, no sé, de lo que estoy diciendo, ¿no? Vale la pena tratar todos los puntos a ampliar uno y a hablar 25 minutos de un punto. Entonces, si ves que el tiempo se te descontrola, deberás de ir quitando paja para hablar de todos los puntos, porque se penaliza mucho que no hables de algo. Imagínate hacer la exposición y que no te dé tiempo a hablar de la evaluación, que es casi lo más importante. Por lo tanto, muchas veces perdemos mucho tiempo en la contextualización, contextualizando la clase o el grupo, o incluso hay que detallar y describir los casos de atención a la diversidad, pero a veces invertimos mucho tiempo ahí y a lo legislativo, a lo normativo, no nos da tiempo. Entonces, si lo llevamos todo atado, perfecto, pero si vemos el crono y vemos que nos falta tiempo, tenemos que ir recortando, ¿vale? No nos deben de cortar, porque eso aparte nos va a quitar nota y probablemente quede incompleta. Ese checklist no esté todo marcado. Por otra parte, ¿qué voy a contar? La personalización. El estilo debe ser personal y debes de tener comodidad. Yo no veo factible tampoco que os obliguéis a usar una metodología concreta. Por ejemplo, si no usáis pizarra digital, no te obligues a usar pizarra digital solo para la programación. Intenta estar a gusto y hacerlo como si dieras una clase, ¿de acuerdo? Y ya está. Obviamente hay que demostrar competencia digital, pero se puede demostrar de otra manera, igualmente, aunque no usemos la pizarra o incluso no usemos el ordenador. Bien, os voy a hablar ahora de esto, aquí, de consejos para la exposición oral. Debes de leer la convocatoria y los criterios de calificación. No te debes de fiar ni de mí ni de ninguna persona que cuelgue un vídeo en YouTube. Tu preparador o preparadora entiendo que se habrá leído la convocatoria, pero no os fiéis de los rumores. Hay que leer la convocatoria, leer vuestros criterios de valoración, que se publicarán unas semanas antes. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo, porque ahí se va a detallar todo, los porcentajes de cada tema, los porcentajes que va a ocupar cada ítem durante la exposición, los porcentajes de la programación, todo, se va a detallar todo. Si te van a preguntar, si no te van a preguntar, qué es lo que valoran cuando tú estás hablando. Debes de dominar el tema y es un error leer. Está claro que, de hecho, os voy a decir lo que yo hice. Yo me llevé un guioncito muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño con tres frases. Al final tener algo escrito te da un poco de seguridad. Yo lo que recomiendo es, si os lo sabéis bien, yo me lo sabía bien, por lo tanto no necesitaba realmente ningún papel, yo lo sabía, pero durante esos primeros segundos donde se puede evidenciar más el nerviosismo y la inseguridad, esos primeros segundos donde no hay nada, no se escucha nada y tienes tú que empezar a hablar, en esos primeros segundos puede haber pánico a quedarte en blanco. Entonces yo lo que hice fue bajar los ojos, empezar a leer la primera frase y automáticamente les di el papel y, y me puse a hablar de forma natural. Esto es, os hablo de mi experiencia. Yo no aconsejo que tengáis nada en la mano. El papel yo creo que causa un mal efecto cara a la... sobre todo si lo estás leyendo. Obviamente, si te vas a hacer algún esquema, bueno, puedes usarlo para reforzar esa práctica. Pero es un error leer, ¿vale? Se penaliza bastante leer porque se dejan de evidenciar muchos aspectos clave para ver si hay una comunicación tanto verbal como no verbal, que se va a valorar muchísimo. Por lo tanto, evita leer. Usa la pizarra, usa el proyector, o señala con el boli, por ejemplo, los bolis estos que tienen el láser para señalar. eh, Gírate, escribe, vuelve a girarte, pregunta, mira, como si estuvieras dando una clase. Yo sé que es una situación muy, muy artificial y muy, muy, muy encorsetada, ¿no? Realmente lo que se pide en 10 minutos o en 20 minutos, pero debéis de ser un poco dinámicos. Usa esquemas, palabras clave, prepara el material, enséñalo. Yo creo que también es muy, muy adecuado llevar cuadernos, llevar materiales. Yo recuerdo mi exposición, hubo compañeros que llevaron maquetas incluso.
material, preparaciones histológicas incluso llega a ver, ¿no? Un microscopio de cartón incluso. Por lo tanto, yo creo que todo eso distrae al tribunal. Mientras ellos tienen este material, no se fijan tanto en ti, entonces dejas tú de tener tanto protagonismo. Quizá el ver que ellos están mirando eso a ti te relaja un poco, quizá durante unos segundos. Entonces creo que es bastante importante eso. Es importante también dejar claro que muchas veces se cree que el tribunal no está atento, está aburrido, no es empático con el opositor. Al final tenemos que recordar que todos y todas somos personas y después de llevar 10, 20, no sé, personas al día con exposiciones, obviamente los tribunales, como tú y como yo, somos personas y nos podemos cansar un poco. Es normal. Pero estoy seguro que si intentáis hacer una presentación dinámica, hacer preguntas retóricas, sobre todo debe de haber una comunicación no verbal, mantener la mirada, es muy importante. Sobre todo hacer preguntas retóricas, moverse, ir andando por ahí, señalar la pizarra, girarse, escribir, mirar, preguntar, lo que hacemos dando clase. Eso va a conseguir que se centren en vosotros y os vais a hacer protagonistas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora veremos los criterios de calificación, donde vamos a ver que se valora ese llamar la atención. ¿Vale? Se valora que llames la atención. Bien. Por otra parte, manejo de errores. Puede ser que imagínate que has hecho la programación y que te has dejado un apartado o que has hecho algo que no está completo o que no está correcto del todo, o que crees tú que podría ser mejorable. No lo admitas en ese momento, ni se te ocurra decir, es que me he dejado esto, no he hecho la evaluación o no he puesto los criterios de no sé qué, para nada. No os auto boicoteéis, ¿de acuerdo? Esto lo he visto. No os auto boicoteéis. Vosotros debéis de defender vuestra programación. Durante la exposición no recomiendo hacer autocrítica, ¿vale? Creo que es un error. Eh, Porque al final la autocrítica se debe de hacer hasta el día que entregas la programación. Hasta ese día tienes que ser autocrítico. Una vez está entregada, es lo que hay, es lo que juega y es lo que tienes que defender. Y punto. Si ahí detectas alguna cosa mejorable, errores, o llámalo cosas mejorables, o cosas, completar cosas, la exposición está para defender la programación. Por tanto, si tú consideras que hay algo, no lo digas. O yo que, o dilo correcto, ¿no? Sí. Bien. Defiende tus decisiones y argumenta tu propuesta con firmeza. Nadie puede juzgar la metodología que emplees, porque al final los profesores y profesoras tenemos libertad de cátedra para, para dar la clase un poco como queramos, en función del grupo, por supuesto. Entonces, debes de defender con argumentos sólidos el por qué lo estás haciendo así, por qué has puesto esta actividad así, por qué no de otra manera. ¿Sí? Bien, control del tiempo, os leéis vuestra convocatoria, debéis de profundizar en el tema y la comunicación no verbal es muy importante, sobre todo contacto visual, es lo que recomiendo, intentar mirar la cara. Sé que a algunos nos cuesta más que a otros, ¿no? Pero bueno, eso son cosas al final que se trabajan y os recomiendo que lo practiquéis con compañeros de trabajo, por ejemplo, o con familiares o con amigos, que os practiquéis. Yo lo hice. Yo les describí varias veces los temas, la exposición, y algunos me dijeron, oye, que hablas muy rápido, que debes de mirar un poco más a la cara, o que estás mucho rato girado escribiendo, tal. Por lo tanto, esas son cosas que es difícil uno que haga autocrítica de eso porque es difícil observarse a uno mismo. Hacer que te grabes en YouTube como yo y después me vea. Pero es difícil igual ser autocrítico con uno mismo en estos aspectos o en comunicación no verbal. Por lo tanto, recomiendo que lo que hagáis sea que un compañero, que alguien, o una compañera, o un docente, no docente, os vea y os haga autocrítica. Sí, os haga la autocrítica que vosotros no podéis hacer. Bien, sobre todo lo mismo, mantener contacto visual, haz preguntas retóricas, tener un tono de voz adecuado, ¿sí? Para captar la atención del
del tribunal. No debes de ser uno más. Debes de ser la persona. Al final de su jornada deben de acordarse de ti. Si se acuerda de ti es bueno. Bien, os he sacado los criterios de valoración de la exposición de la convocatoria 2023 en Comunidad Valenciana de proceso sanitario. Vamos a leer los criterios que se valoran. Muestra competencias comunicativas, mantiene un lenguaje no verbal adecuado, utiliza una entonación de un volumen y un ritmo adecuado, énfasis que refuerzan los contenidos y ayuda a mantener la atención. Mirad lo que pone aquí. Bien, emplea correctamente un lenguaje técnico, haciendo un uso adecuado de este. Obviamente, si elegís la programación, el módulo, es porque o lo conocéis o estáis más a gusto con con ese módulo y ¿qué es lo que os recomiendo? Que no se os vaya la pinza. Yo, por ejemplo, elegí un módulo que no me gustaba. No entiendo por qué aún, pero bueno, al final me fue bien. Pero os recomiendo que cojáis un módulo que hayáis dado muchas veces. Yo es que no había dado, bueno, no he dado casi muchos, no he dado muchos módulos. Por lo tanto, elegí uno que quizá no era del todo afín a mí. Entonces, pero bueno, eso también tiene cosas positivas, porque al final te informas más o te actualizas un poco más, quizá. Emplea correctamente un lenguaje técnico, haciendo uso adecuado de este, realiza una defensa de unidad, mostrando implicación, convicción, lo que os estoy diciendo. Debéis de vender el humo. Espero que vuestra programación no sea humo, pero si tiene cosas a mejorar, etcétera, tenéis que venderlo. Es lo que hay. Es lo que hay, tenéis que defenderlo con convicción. ¿De acuerdo? Tenéis que creeros vuestra programación. Si no, el tribunal no se la va a creer. Expone de manera clara, ordenada, correcta, capta la atención con un discurso organizado, ejemplos, analogías, utiliza otros recursos para aclarar esta explicación, por ejemplo, material, das dossier, etcétera, ¿no? O fichas, etcétera. Favorece la comunicación y muestra competencias comunicativas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que le debes de preguntar al tribunal, hacer algún tipo de pregunta retórica. Por ejemplo, yo pregunté. Esto es así, tal, tal, tal. ¿Se ha entendido? Yo lo pregunté, ¿no? Al final es como si estuviéramos dando una clase. Debe de haber. Imaginad que lo que estoy explicando no se entiende. Al final son. Realmente no es hacerles preguntas para que te contesten o empleen tu tiempo, sino preguntas para asegurar que te están comprendiendo. ¿O queda claro? Tal, ¿vale? Cosas así. Utilizan material auxiliar, lo que he dicho, o recursos digitales, ¿no? Recursos didácticos. Y al debate con el tribunal aporta argumentos que completan o amplían lo expuesto en la presentación oral. ¿Veis que dice completan muchas veces? Puede ser que el tribunal no le quede claro algo y para ponerte un poco más de nota, para ayudarte un poco, te va a preguntar sobre eso, para asegurarse ellos, para que se aseguren que queda claro y que está completo. Y por último, que emitas respuesta y que la respuesta sea correcta. Como veis, mucha gente que conozco se pone muy nerviosa por el tema de las preguntas que te vaya a hacer el tribunal. Como veis, hay 8 criterios de valoración y este solamente vale, es uno solamente. Por lo tanto, ¿qué vale? ¿Un 10, 15% más o menos? Eso debéis de ir a la convocatoria, a ver qué vale exactamente. A la convocatoria o vuestros criterios de valoración. Pero que si os quedáis en blanco incluso, o si no lo defendéis bien esas preguntas, si os ponéis nerviosos, no pasa nada, vale igual un 15%. Entonces podéis sacar la máxima nota en la exposición igualmente. Lo digo para eliminar un poco parte de esa ansiedad. Si no contestas algo o ocurre algún problema en esa parte, cuidado que hay otros aspectos que se valoran. Intenta hacer una exposición correcta que no te ponga nervioso o nerviosa para la exposición en las preguntas que te pueden hacer después. Eso ya vendrá. Sí, eso es lo del final. Pero cuando llegue el momento, ya llegará. Bien, y ahora he sido quizá un poco malo al plantear estas preguntas, pero bueno, he estado esta semana preguntando a compañeros o, como os he dicho, viendo vídeos. eh, Incluso algunas preguntas de aquí me las hicieron a mí. eh, para intentar daros preguntas.
que se hacen en FP. Esto es muy subjetivo, va a depender del tribunal que tengáis y, como os digo, incluso puede haber gente del tribunal que no os pregunte nada, que yo creo que igual es que os ha quedado todo clarísimo si no te preguntan nada, pero es raro porque se debe de valorar la defensa. Por lo tanto, te deben de preguntar algo. Pueden ser preguntas muy sencillas o pueden ser preguntas un poco más complejas, como algunas de las que hay aquí. ¿Vale? Que a mí me gustan mucho porque son muy, muy interesantes y realmente hace pensar y hacen que las personas se pongan en situación. Entonces, vamos a comentarlas un poco, os las lanzo y a vosotros y vosotras buscáis información para contestarlas o incluso, en algún caso, incluso buscar protocolos, ¿no? para poder responder algunas de estas. Como os digo, no os asustéis ni os agobiéis. De aquí es cierto que algunas se han hecho de verdad en tribunales, por lo que he estado comentando en compañeros o incluso alguna a mí, pero no, mi vivencia o la de mis compañeros no debe ser la misma que la vuestra. Puede ser que nos pregunten esto. Pero en FP hay ciertas preguntas, en concreto dos o tres o cuatro, que tanto en Madrid, Valencia, tal, yo he escuchado algún compañero, alguna compañera que me han dicho, oye, me han preguntado esto, ¿vale? Porque son cosas donde la gente suele contestar mal o ahí ves si domina la parte normativa o no la domina, etcétera. Bien, ¿qué medidas tomarías si un alumno no tiene acceso a un ordenador en casa para realizar las actividades propuestas? ¿Qué ocurre si mi alumno no tiene ordenador? Esto pueden preguntártelo. Realmente esto forma parte de orientación educativa y de tutoría. Por lo tanto, ya estáis preguntando en vuestro centro a ver si como profesor detecto que un alumno no me puede hacer la actividad porque no tiene ordenador, ¿qué hay que hacer? Como profesor, ¿hasta dónde llegas, no? Como profesor del módulo. Bien. Imagina que un alumno ha demostrado Esta es una pregunta NFP de las buenas. Imagínate que un alumno ha demostrado un excelente desempeño de todos los criterios de evaluación, pero no consigue superar en procedimientos un criterio de evaluación. Esto no está del todo bien formulado. Me lo han puesto así, pero no está bien formulada. Sería desempeñar los resultados de aprendizaje que se demuestran con los criterios de evaluación. Imaginad que un alumno no cumple o no podemos aprobarle un criterio de evaluación. A través de un instrumento, un examen práctico, vemos que no logra ese criterio de evaluación, por lo tanto, ¿qué ocurre? Podemos hacer que el alumno apruebe. Es decir, si un alumno saca en todo un 10 y, por ejemplo, estando en el ciclo de auxiliar de enfermería, no sabe hacer una cama, imaginad que solo es bueno, auxiliar de enfermería LOCSE, disculpad, me voy a anatomía patológica. Imaginad que el alumno no sabe pipetear. Ese criterio de evaluación no se adquiere. Si solamente no sabe pipetear, pero en el resto del módulo tiene todo un 10, el alumno podríamos aprobar el módulo con solamente un criterio sin aprobar. La respuesta es totalmente negativa. Debemos de recordar que estamos en formación profesional, que hay unos contenidos mínimos, tanto procedimentales como teóricos. Por lo tanto, si un alumno no llega a un criterio, ¿verdad? No supera, a través de un instrumento vemos que no adquiere el criterio de evaluación, nunca podrá aprobar o superar o tener el resultado de aprendizaje integrado. Por lo tanto, no va a poder titular, no podemos certificarle que ha aprobado el módulo, por lo tanto, no podrá ser técnico o técnica en anatomía patológica. Y es que cuidado, que muchas veces en FP se pueden hacer preguntas tipo eliminación de contenido curricular, tipo adaptación a la diversidad con menos contenidos o con prácticas que no se hacen, etcétera. Y debemos de recordar que, por supuesto, debe de haber medidas de atención a la diversidad, pero que eh, no hay adaptaciones curriculares por lo que respecta a lo que es la evaluación, ¿vale? Sí, en instrumentos de evaluación podríamos cambiar las pruebas, o el tipo de evaluación, pero el criterio ha de cumplirse, ¿sí? Las adaptaciones son no significativas, me parece que se llama. Es decir, tú puedes adaptarle el temario, puedes resumirle, esquematizarle los temas de otra manera, hacerle las prácticas con más tiempo, con menos tiempo, pero si no lo hace bien, no lo hace bien y suspende. Por tanto, el criterio de evaluación no está y
la persona no puede titular. ¿De acuerdo? Recordad que estamos dando un título, o no, dando. Se están cursando para obtener un título en formación profesional que va a hacer que desempeñen un trabajo, una labor. Por lo tanto, nunca podemos aprobar algo si falta un criterio de evaluación por superar. ¿Sí? Si tuvieras la oportunidad de revisar y mejorar tu programación didáctica, ¿qué aspectos específicos considerarías que deberías de modificar o enriquecer? Y cuidado porque esto puede ser una pregunta trampa para detectar errores. Entonces, cuidado aquí, no os auto boicoteéis, ¿vale? Lo digo porque no os auto boicoteéis. Auto boicoteéis. Eh, Desde un punto de vista constructivo hacia ti, me refiero, puedes decir, bueno, puedo eh, usar más las TIC, puedo hacer más actividades o planificarlo tal, de tal manera, tal, pero no os echéis por tierra, me refiero, no digáis que tenéis algo mal o no. La respuesta correcta yo creo que aquí sería, bueno, la pondría en práctica y en caso de ver que algo no funciona, que algo es mejorable, lo iría adaptando día a día o para el próximo curso cambiaría tal, tal, tal. Pero siempre desde un punto de vista constructivo hacia ti. Y cuidado con esta pregunta. Bien, ¿de qué manera específica adaptarías el tiempo para un alumno con dislexia? Es decir, muchas veces decimos, no, que le ampliaría el tiempo. Bueno, ¿cómo? ¿O de qué manera? Si la actividad es sincrónica en clase y yo tengo solo una hora y la actividad dura una hora, ¿cómo le adapto el tiempo al alumno con dislexia? Si solo tengo una hora de clase, ¿qué hago? Por ejemplo, podría hacer que este alumno lo tenga de forma sincrónica, es decir, que pudiera entregar la tarea en casa, por ejemplo, sería una opción. Bien, por otra parte, esta otra pregunta que voy a lanzar es, ¿ha tenido la oportunidad de aplicar esta programación didáctica en el aula? Esta, por ejemplo, en Valencia la suelen hacer. ¿Has hecho la programación? ¿La has aplicado? ¿Qué mejorarías? ¿Qué tal te ha ido? ¿La has podido aplicar? ¿Lo has hecho todo completo? Etcétera. Entonces eh, me parece curiosa esta pregunta, ¿no? Al final, ver si lo has hecho, ¿no? Esta pregunta como tal, pues son sencillas. Hasta ahora tampoco son preguntas muy complejas. Si una actividad al aire libre prevista se ve afectada por la lluvia, ¿qué alternativa propondrías? Es decir, imagínate que estás haciendo la programación de emergencias sanitarias y estás haciendo el módulo de evacuación y traslado. Y tienes una actividad muy chula donde vas a hacer una simulación o, por ejemplo, un triaje en un triaje en caso de catástrofe en el patio, por ejemplo. Y ese día llueve. ¿Qué haces? ¿Cómo haces la actividad? ¿Cómo la adaptas? ¿Sí? No quiero que os volváis locos y locas en la programación detallándolo. A ver, si está más detallado, mejor, pero hay un límite. Pero sí que os preparéis para este posible tipo de preguntas, porque son cosas que, por ejemplo, ah, pasan, a mí me han pasado. Y son cosas que el tribunal te puede preguntar para ver también tu capacidad de adaptación, que recordemos que ha de verse. Bien, ¿cómo abordarías una situación de un alumno con altas capacidades en tu aula, asegurando que se sienta motivado y desafiado? Bien. Esto de aquí puede ser también, bueno, en función un poco de los casos que vosotros hayáis puesto de diversidad. eh, si os habéis puesto un alumno con altas capacidades, lo tendréis ya integrado. Pero en caso de que no, recordad y nunca debéis de despistar que también existen adaptaciones al grupo entero, me refiero. Por ejemplo, cuando hacemos un examen, siempre hay 5 o 6 personas que acaban antes. Bueno, por mi experiencia. O un grupete de gente que termina un poco antes y el resto igual pues está media hora más o el tiempo, bueno, el tiempo que esté determinado. Entonces, durante esta media hora o estos 40 minutos, esta hora, estas personas que han acabado antes, que no tienen por qué tener altas capacidades, ¿eh? Estoy poniéndome en un contexto de grupo general. ¿Qué hacen estas personas durante este rato? Tú debes de tener algo. Debes de estar evaluándolas todo el rato. No puedes decir que se vayan a casa, eso no es una respuesta. O que hagan cosas de otra asignatura, eso no puede, de otro módulo, esto no puedes hacerlo. Por lo tanto, debes de tener un plan B para este tipo de personas que terminan antes las actividades del día a día. Si el tribunal te pregunta, tener tú un plan B. Decir, bueno, pues mira, pues haríamos esto o adelantar otro
buscar información para el próximo trabajo y que no lo hagan en casa, pero los otros sí, etcétera, ¿vale? Tener alguna alternativa de respuesta. Bien, ¿qué estrategias implementarías si algunos alumnos terminan un examen antes? Mira, justo lo que os acabo de decir, que el resto, para evitar distracciones y mantener el ambiente de trabajo. Esta pregunta también suele ser típica en módulos procedimentales. Por ejemplo, técnicas generales de laboratorio. Se hacen exámenes prácticos. ¿Y qué haces con el resto del grupo? O sea, tú estás haciendo una práctica en el laboratorio con dos, tres personas o con una. ¿Qué hacen el resto? ¿Qué están haciendo? ¿Vale? Todo eso lo debéis de tener controlado. Estos suelen ser preguntas típicas. Esto sí que es muy típico, esto que os estoy comentando. Debéis de tenerlo todo atado. ¿Cómo y con qué criterio se organizarías, disculpad, que no sería lo que leo, los alumnos para esta actividad? Bien, esto siempre te lo van a preguntar. Siempre. Debéis de tener clara la organización. Esto en vuestra programación debería de estar detallado. Pero en caso de que no, debéis de tener pensado, cuando habláis del tema, cómo organizas el grupo. En todo momento debe de estar todo controlado. Si lo hacéis con parejas, si lo hacen en tríos, si se divide la clase, en qué criterio haces los grupos o por qué motivo haces así la división de grupos. Todo eso más o menos hay que tenerlo aclarado por sus preguntas. ¿Qué estrategias utilizarías para resolver un conflicto entre dos alumnos que están interrumpiendo constantemente en las clases prácticas? O otra pregunta puede ser, ¿qué harías si en un trabajo en grupo una persona no colabora? ¿Qué harías? Bueno, hay muchas maneras. ¿O cómo lo puedes saber? Pues, por ejemplo, haciendo un diario de aula. ¿Y cómo lo programarías? Pues, por ejemplo, cuando redactas la actividad, ponerlo en las instrucciones, poner los criterios, ser transparentes cara a los alumnos para que sepan que todos dan de trabajar. Quien no trabaja puede ser que tenga una peor calificación. Si todo esto son preguntas que se hacen. Bien, para resolver un conflicto en el aula, bueno, un poco aquí esto es muy general, pero ¿qué podemos hacer en ese momento? Esto está claro que igual son preguntas más relacionadas con tutoría, como digo, con orientación educativa, pero repito que pueden preguntar. Entonces debemos de tener recursos para contestar, aunque sea, pues lo enviaría a educación, hablaría con el tutor, tal, 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 tal. O en ese momento lo separo, después hablaría con el tutor, lo anotaría en la actitud. ¿Sí? Bien, que ahora hablaremos de actitud. Bien. ¿Has tenido en cuenta el diseño universal para el aprendizaje? ¿DUA? ¿Dónde? Supongo que esto lo habréis visto en el máster. Muy importante, llegar a todos con diferentes medios y de diferentes maneras. ¿Qué aspectos específicos desde el módulo consideras que podrían mejorarse para optimizar la experiencia de los alumnos en las prácticas, en las FCTs? Y cuidado, no nos tenemos que olvidar que en formación profesional van a hacer unas prácticas, un FCT, y podría ser que te dijeran, oye, y que las FCTs, este módulo es importante. ¿Qué crees tú que tienes que trabajar en este tema para las FCTs? ¿Dónde hacen las FCTs? Obviamente nos van a preguntar por los 14 anexos o 15 de las FCTs, pero, bueno, pues espero que nos pregunten, pero sí que puede saber al menos que se relaciona con FCTs, que se relaciona con otros módulos. Sí, bien, bien. Y ahora vamos a hablar de esta pregunta. ¿Cómo adaptarías la temporalización y la secuenciación de su programación para permitir a los alumnos afectados por la DANA, esta pregunta es mía, recuperar el ritmo de aprendizaje sin sentirse presionados? Los que somos de esa zona, ¿no? O, bueno, un poco la gente afectada por esta situación, al final los docentes se han visto en esta situación. He tenido alumnos afectados por la DANA, afectados de diferente manera. ¿Cómo trabajamos eso con el grupo? ¿Cómo trabajo eso? ¿Cómo adapto eso? Es que es muy complicado y depende un poco de la pregunta concreta que sea. Lo mismo, siempre que haya preguntas así, recordar que siempre hay que hacer mención a orientación educativa, a tutorías, ¿vale? Pero tú como profesor, ¿qué proceso, qué vía, qué debes de hacer? ¿No? Si ves esa necesidad en un alumno. ¿Sí? Bien. Y ya está. Creo que se me queda una pregunta que no está aquí escrita y que quería
que quería que tuvierais en cuenta. Y sí, refiere al registro de la actitud, ¿vale? Es importante, al final, debéis de tener claro eso en función cómo programéis vuestra programación, ¿de acuerdo? Pero la actitud es muy importante, sobre todo registrar la actitud, ¿de acuerdo? Os lo pregunto porque a lo mejor te dicen, oye, hay tres tipos de, hay tres tipos de aspectos, ¿no?, que hay que tener en cuenta: aspectos teóricos, procedimentales y actitudinales. Debemos de recordar esos aspectos actitudinales muy importantes que también deben de estar integrados en esa programación. Y sobre todo pues, en el mundo de la sanidad deben de estar ahí presentes. ¿Cómo evalúo eso? ¿Cómo evalúo eso? Bueno, al final, eh, claro, debéis de tener también ese control, eso controlado. Es decir, la actitud, ¿cómo la valoras? ¿De qué manera la valoras? ¿Cómo influye en la nota? ¿Puede influir en la nota? ¿Vale? Esos aspectos actitudinales debéis de tener claro cómo los valoráis. También porque puede ocurrir que un alumno de, oye, que en actitud tengo estos comentarios o esta calificación, hay que también justificarlo. ¿De acuerdo? Entonces debemos de registrarlo. Como a través de diarios, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Nada, os he dicho algunas de las preguntas que a mí me parecen más interesantes. Eh, Puede ser que os pregunten algunas random, otras preguntas sencillas. Esto es muy subjetivo, va a depender del tribunal, pero estoy convencido que siempre será, cada pregunta que os hagan será para eh, intentar que saquéis vuestra mejor versión y para valorar que realmente defendéis vuestra programación. Sí, bien. Siempre acabo con esta frase: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Repito, y nada, a ver si vuelvo a hacer vídeos, sobre todo referente a prácticas o el bloque práctico de procesos sanitarios, procedimientos sanitarios. Lo lamento porque sé que algunos de aquí sois de biología, pero bueno, también os puedo ayudar. Y también igual hago otro sobre el tema de la programación, ¿no? Cómo hacerla, plazos, etcétera. Bien, como os digo, esto también, algún comentario que habré hecho aquí, al final es una valoración mía personal, por mis experiencias, la de mis compañeros, pero bueno, al final cada uno tiene su vivencia y aporta su opinión y hace buenamente lo que puede. Así que nada, chicos y chicas, es de noche y es de madrugada, así que nada, me despido, que me voy a dormir. Venga.